Ave María Purísima. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los testimonios, ¿verdad?, de escritos que van a ser sobre la vida de nuestra Santa Madre Beatriz de Silva en los años 1600 a 1636. El primero de ellos es Francisco de Pisa, toledano, doctor de Teología y Derecho Canónico, sacerdote beneficiado de catedral, escribió varios libros de carácter histórico-jurídico. En 1605 dio a la imprenta una descripción e historia de la ciudad de Toledo y entre las personas muertas en olor de santidad menciona también a nuestra Santa Madre Beatriz. Como fuente probablemente le va a servir los escritos de Pedro de Alcócer que vimos ya anteriormente en otra cápsula. Santa Beatriz de Silva va a escribir: nació portuguesa, fundadora en esta ciudad de la Sagrada Orden de Nuestra Señora de la Concepción y monja de este mismo título, nombre y hábito en el monasterio de esta ciudad. Falleció en el año de 1490. Esto lo va a escribir en la página 277 de su libro. El siguiente escritor es Duarte Núñez de Liño, jurista y político portugués. Escribió mucho sobre la historia portuguesa. En la crónica y vida del rey Alfonso V, en las páginas 54 y 55, trae una pequeña biografía de la Beata Beatriz que parece compilada a base de los documentos del monasterio de Toledo. Solo nos da una novedad en cuanto que trae el nombre del hermano de la Beata Beatriz, que fue conde de Portalegre, lo llama Diego. En otro de sus libros, Descripción del Reino de Portugal, Lisboa, a 1610, habla del Beato Amadeo y también vuelve a mencionar a Diego. Él escribe: entre las damas que la reina Isabel llevó consigo a Castilla, iba una muy principal llamada doña Beatriz de Silva, hija de Ruy Gómez de Silva, alcalde de Campomayor y hermana de Diego de Silva, conde de Portalegre, y de Juan de Meneses, que después fue el Beato Amadeo, la cual fundó la Orden de la Inmaculada Concepción. En 1511 el Papa Julio II volvió a confirmar la orden como era al principio, cuando fundó doña Beatriz de Silva, y hoy tiene muchos monasterios por los reinos de Castilla. El siguiente escritor es Antonio Yepes, historiador benedictino. Se hizo famoso con la crónica de su orden publicada en 7 volúmenes. En el segundo volumen habla del monasterio benedictino de San Pedro de las Dueñas de Toledo. Menciona también a la Beata Beatriz, reservándose a hablar más extensamente de ella en el año de 1489. Las notas biográficas las toma de los escritos de Alcócer, Villegas y Gonzaga. Comienza hablando de las damas que vinieron con la reina Isabel, que se casó con el rey Juan II, sus celos, su intento de muerte y cómo entró Beatriz al monasterio de Santo Domingo el Real y forma de vida que desean tomar las monjas, y cómo la visión de la lámpara y de la Virgen le avisan que morirá dentro de 10 días. El siguiente escritor es Ángel Manrique. Entró con los cistercienses de Castilla, fue nombrado superior en 1626 y obispo de Badajoz en 1645. Va a escribir muchos libros. El que es más principal, en el año de 1610, va a dar a la imprenta el Santo Oral en 2 volúmenes. En la primera parte de esta obra va a presentar un discurso de la concepción de Nuestra Señora, añadiendo allí una nota sobre la orden de las concepcionistas. Esta noticia es importante por cuanto que él es el primer, según nuestras noticias, que afirma que Beatriz se retira de la corte de Tordesillas a Toledo en el monasterio de Santo Domingo el Antiguo, es decir, el cisterciense, mientras que antes indicaba que era el de las dominicas donde se había entrado, en el Santoral y Dominical Cisterciense de Valladolid. Él dice: la orden de las monjas, que comúnmente llaman de la Concepción y están tan extendidas en toda España, fue fundación de una santa monja nuestra, doña Beatriz de Silva, que después de haber sido dama de la reina doña Isabel de Portugal, mujer del rey don Juan II, se recogió a nuestro insigne monasterio de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, y de allí salió a fundar esta orden.
debajo del Instituto del Cister, como consta de las bulas de su aprobación que, a instancias de la misma, expidió el Papa Inocencio VIII. El siguiente escritor es Pedro de Salazar, franciscano. Es provincial de Castilla. En el año de 1612 publicó una historia de su provincia religiosa, crónica e historia de la fundación y progreso de la provincia de Castilla de la Orden del Bienaventurado San Francisco, Madrid, en las páginas 471 a la 481. En esta historia habla profusamente también de la Beata Beatriz y de su orden, sobre todo porque los mismos frailes de esta provincia asistieron a la fundación. En sus escritos se ha servido casi exclusivamente del manuscrito del monasterio de las Concepcionistas de Torrijos, al que nosotros llamamos Vida Tercera. En su escrito no añade nada nuevo, solamente hay que señalar la lista de abadesas del monasterio de la Concepción de Toledo. Bueno, hasta aquí terminamos esta cápsula y mañana vamos a ver los otros 6 o 7 escritores que todavía faltan para que conozcas qué fueron escribiendo cada uno detalladamente sobre la vida de nuestra Santa Madre. Como puedes darte cuenta, unos son religiosos, otros son sacerdotes, otros son escritores y otros solamente son laicos. Pero todos, dentro del fin de lo que están escribiendo, van mencionando que va apareciendo también esa estrella que manda Dios aquí a la tierra para fundar la Orden de la Inmaculada Concepción, Santa Beatriz de Silva. Hasta mañana.